A continuación tenemos una conversión de temperatura. Recordemos que estas conversiones de temperatura no las hacemos mediante factores de conversión como tal, sino que vamos a utilizar una fórmula matemática. Entonces, teníamos fórmulas que me relacionaban a los Kelvin con los grados centígrados. Sin embargo, no tenemos ninguna fórmula que me relaciona directamente a los Kelvin con los grados Fahrenheit. Así que aquí tenemos que hacer nuevamente dos pasos. Debemos convertir primeramente los grados Kelvin a grados Celsius y luego los grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, vamos a hacer primeramente la conversión de Kelvin a grados centígrados. En este caso, la fórmula nos indicaba que los grados Kelvin son iguales a los grados centígrados más 273,5. Como ahora estamos empezando a utilizar fórmulas matemáticas para resolver problemas, es importante que recordemos el aspecto del despeje de las fórmulas matemáticas. Recordemos de lo que sabemos de matemática que una fórmula matemática se puede despejar moviendo las variables que la componen de un lugar de la igualdad al otro. De esta manera, entonces, yo puedo utilizar una misma fórmula matemática para calcular diferentes variables. Por ejemplo, en este caso a mí me interesa calcular los grados centígrados, no los grados Kelvin. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a despejar esta fórmula moviendo a los grados, moviendo al valor 273,5 del otro lado de la igualdad para que quede junto a los grados Kelvin y entonces la variable grados centígrados me quede completamente sola para poder calcularla. El detalle que debemos recordar cuando hablamos de despejes es que si yo paso un valor del lado de la igualdad, tengo que cambiarle la operación matemática a la inversa. Es decir, si el valor está siendo sumado de un lado de la igualdad, tengo que pasar a restarlo del otro lado de la igualdad. Entonces, grados centígrados quedaría calculado como grados Kelvin menos 273,15 en este caso. El valor es 0,15. Así entonces nosotros realizamos esta operación matemática, tendríamos que los grados centígrados serían igual a 313 menos 273,15 y esto me da 39,85. Ahora sí, una vez ya tenemos la temperatura en grados centígrados, podemos también utilizar una fórmula para calcular los grados Fahrenheit a partir de los grados centígrados. La fórmula que teníamos por ahí era 9/5 por los grados centígrados más 32 me da el valor de los grados Fahrenheit. Así que si despejamos en la fórmula con el valor que acabamos de calcular, tendríamos 9/5 multiplicado por 39,85. Estos son grados centígrados más 32. Y este valor al final entonces para los grados Fahrenheit sería 103,73 grados Fahrenheit. En la siguiente conversión también tenemos un detalle interesante para discutir. Tenemos una conversión de unidades que están elevadas a un exponente. En estos casos, el factor de conversión se construye de la misma manera como lo venimos trabajando. Sin embargo, debemos hacer un cambio al final para poder calcular el valor correcto. Partimos de que tenemos 0.09 metros cuadrados y eso lo vamos a multiplicar por un factor de conversión donde tenemos metros abajo y tenemos centímetros arriba. Establecimos una equivalencia donde 100 centímetros equivale a 1 metro. Ese sería nuestro factor de conversión tradicional. Pero como tenemos unidades elevadas al exponente, lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de estos valores que componen al factor de conversión y elevarlos al exponente correspondiente. En este caso tenemos metros cuadrados, así que deberíamos elevar los dos factores al cuadrado. Ahora sí, al realizar esta multiplicación, tendríamos que el valor correcto en centímetros cuadrados es 900 centímetros cuadrados. Y veamos esta última conversión, donde tenemos 65.8 kilómetros por hora convertido a metros por segundo. Esta unidad que tenemos acá es una unidad compuesta. Tenemos dos unidades diferentes que componen una sola unidad combinada. Entonces, en este caso, debemos tomar nuestro valor correspondiente
y hacer una conversión independiente para cada una de esas unidades. Vamos a escribir estas unidades como si fueran una fracción para poder entender de mejor manera lo que estamos haciendo. Kilómetros por hora es lo mismo que si tomamos los kilómetros y los dividimos en una fracción entre horas. Vamos a establecer un factor de conversión para cada una de estas unidades. Empecemos con los kilómetros. Ponemos mi unidad dada abajo, kilómetros, para que se cancele, y pongo mi unidad de arriba, que son los metros. Ya establecimos que 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Con ese factor de conversión convertimos entonces efectivamente los kilómetros a metros. Nos queda ahora hacer una segunda conversión. En este caso debemos convertir las horas a segundos. El detalle que tenemos que tener ahora para poder construir el segundo factor de conversión es que observemos que aquí las horas se encuentran en el denominador de una fracción. Y la idea de todo este factor de conversión es cancelar esas unidades. Así que ahora deberemos poner la unidad dada en el lado contrario de la fracción en el factor de conversión. Es decir, si tenemos a las horas ahora en el denominador, mi unidad dada no iría como lo estamos haciendo normalmente en el denominador, sino que iría en el numerador, con el fin de que se cancelen horas con horas. Y esto lo vamos a convertir a segundos. Una equivalencia muy útil a la hora de resolver problemas es saber que una hora tiene 3600 segundos. Así que si nosotros realizamos esta multiplicación, vamos a convertir nuestro factor y tendríamos al final 18.3 metros por segundo como respuesta. Y observemos que aquí los kilómetros se cancelan con los kilómetros del primer factor de conversión, las horas se cancelan con las horas del segundo factor de conversión y nos queda todo en términos de metros en el numerador y segundos en el denominador. Así que estamos convirtiendo correctamente los valores correspondientes.